Gloria a Dios. Verdaderamente libres, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí son verdaderamente libres? Pero que de verdad no sean solamente palabras de labios hacia afuera, sino porque comprendemos realmente lo que Dios ha hecho con sus hijos, con su pueblo, con todo aquel que ha creído en el nombre de Jesucristo. ¿Somos verdaderamente libres? Amén. Bien, en estos días pues hemos estado celebrando, ¿verdad? ¿Qué estuvimos celebrando o qué estamos celebrando? La independencia. ¿Qué es la independencia? Libertad. Ok, ¿ustedes se han quedado pensando en un poco o han estudiado acerca de la historia de México? Sabemos que vivimos en un país libre, gloria a Dios por ello, ¿verdad? ¿O no? ¿Amén? A ver, otra vez. Vivimos en un país libre. Amén. Pero ¿saben todo lo que costó el que nosotros pudiéramos ser libres? Muchas cosas. ¿Quién sabe de historia? A ver, un poco de historia de México. ¿Quién? A ver, levante la mano. Mi hermano Marciano seguramente sí. ¿Sí, hermano? Ok. ¿Desde dónde viene todo esto? Viene desde el antiguo, ¿verdad? De la antigüedad, desde los mexicas, ¿sí? Viene desde, vamos a decirlo, desde nuestros ancestros. Ok, ¿alguien ha escuchado la historia? Sí, hasta en la escuela sí se las enseñaron. Acerca de Hernán Cortés, ¿sí? A ver, ¿quién nos puede platicar un poquito de Hernán Cortés? A ver, rápidamente. La supuesta conquista de México. No, sí lo conquistaron, no fue supuesta. Sí lo conquistaron. ¿Qué sucedió? Vino Hernán Cortés en busca de nuevos lugares, ¿sí? Conquistando muchos pueblos, ¿sí? Con lujo de violencia, etcétera, ¿sí? Y llegó precisamente a México. Al llegar a México, bueno, antes no se llamaba México, y viene y se quedó asombrado. ¿De qué se quedó asombrado? De las tierras, de las riquezas que había en los pueblos. A ver, mi hermano Marciano ya está ahí. Háblenos, hermano. Un poquito más fuerte, por favor. La magnificencia de la propia cultura de la organización, esas calzadas naturales que habían preparado para transitar el comercio que se daba el pueblo. Así también empezó a codiciar este pueblo español a través de este conquistador. Entonces, la riqueza de ese pueblo y se alía a los diversos pueblos cautivos que los mexicas o conozcas para el efecto de derrumbar ese reino. Esto propicia precisamente la caída de los pueblos y la colonización que en ese momento conquista Ok, entonces, gracias. Queda admirado, ¿verdad?, de todo lo que hay en o que había en nuestro país, porque fue saqueado también. Y sigue habiendo demasiada riqueza en nuestro país. Muchos países admiran las riquezas naturales que tiene nuestro país. ¿Sí sabías esto? Aún escuché algún comentario de no me acuerdo si fue chino o japonés, y dijo, México malo, pero dijo México malo porque no sabe lo que tiene. Tiene todo para ser una potencia mundial. Y es cierto, tenemos muchos recursos naturales, solamente que por malos gobiernos, ¿sí?, pues no se ha logrado esto. Pero bueno, nos remontamos hasta Hernán Cortés, viene con los tres barcos, ¿cómo se llamaban? La Niña, la Pinta y... Ok, viene con mucha gente precisamente para someter a los pueblos, ¿verdad? Cada vez que iba ganando espacio, va ganando terreno, hasta que llega a la ciudad de Tenochtitlan. Esta sí la conoces, ¿qué hay ahí actualmente? No. Pirámide del Sol, pirámide de la Luna. No han ido, ¿no? Hermanos, no han vivido, Bueno, viene entonces el sometimiento, ¿verdad?
conquista de los españoles, ¿sí? En todo su esplendor, sobre todas las culturas. Muchas de las culturas pues prácticamente quedaron deshechas, algunas partes arqueológicas aún se conservan, ¿sí? Pero han cambiado el nombre completamente de cómo se conocían. Pero bueno, no voy a hablar mucho de eso. Viene un sometimiento, ¿verdad? Un sometimiento que lleva prácticamente a México pues a someterlo en esclavitud. Y de ahí es precisamente que viene la independencia de México, porque había personas, en este caso personas ricas, ¿cómo le podemos llamar, hermano? Apoderados o empresarios, hacendados, terratenientes de gran renombre, y todos ellos, ¿qué? Españoles. Entonces llega un momento en que el pueblo de México dice, basta, hasta aquí. ¿Sí? Estamos cansados de que nos sometan, estamos cansados de que seamos esclavos, de que trabajemos mucho, y entonces se levanta ese movimiento de independencia, ¿verdad? Estuvieron cautivos por muchos años. No, estuve buscando pero no encontré, pero dice que unos 300 años, ¿es correcto? Ok, 300 años de sometimiento. Ok, ¿sale? Esta historia que te estoy platicando, ¿te suena alguna historia de la Biblia? ¿A cuál? Al pueblo de Egipto, ¿verdad? El pueblo, de Israel, bajo sujeción del pueblo de Egipto, se habían convertido en esclavos, ¿verdad? Entonces Dios viene a usar a su siervo Moisés para darle libertad al pueblo a través de las 10 plagas. Una vez que el pueblo de Israel puede ver las 10 plagas, el poderío de nuestro Señor, viene con todo su esplendor, sacando con mano fuerte, con mano poderosa al pueblo de Israel, y una vez que llegan al mar, ¿verdad? ¿Qué sucede? Moisés abre las aguas por voluntad de Dios y pasa al pueblo como por tierra seca, ¿verdad? Hasta que logran pasar, después el Señor hace descender nuevamente las aguas, destruyendo al pueblo o al ejército de Egipto. ¿Vamos bien hasta ahí? Israel entonces queda libre. Habían estado 500 años, ¿verdad?, en esclavitud. Imagínate cuántas generaciones hubo en 500 años, o en el caso de México, cuántas generaciones en 300 años. Yo creo que hasta se les olvidó lo que era antes, el esplendor de lo que era México antes. Igual los israelitas, ¿sí? Se les olvidó el esplendor con Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, los patriarcas de la fe. Bien, salen libres, completamente libres, el pueblo de Israel. Pero pasa un corto tiempo y pareciera que siguen en esclavitud, ¿o no? Nosotros en México viene este movimiento de independencia en el que costó la vida de miles y miles de personas. ¿Sí? Aún de los que propiciaron todo esto tuvieron muchas veces que morir, asesinados, quemados, etcétera. Pasa el tiempo, se da la libertad en México y parece que nosotros nos parecemos mucho al pueblo de Israel. Israel había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus mentes. Y sucede lo mismo con cada uno de nosotros. Somos libres. Dios nos ha hecho libres. Vivimos en un país libre. ¿Cuántos países en el mundo desearan tener lo que México tiene en este momento? La libertad. Libertad económica, libertad de expresión, libertad de derechos humanos, libertad de culto. El que podamos estar en este lugar ahorita cantando con un altavoz, sí, que estemos entonando alabanzas, es una bendición de Dios. Muchos países quisieran tener esto que nosotros tenemos, pero muchas veces nosotros nos comportamos como si también estuviéramos nosotros en Egipto. Vamos a entrar a la predicación. Apenas y di la introducción. Punto número 1. La palabra de Jesús
es fuente de la verdadera libertad. La palabra de Jesús es fuente de la verdadera libertad. Regresamos ahí al capítulo 8 de Juan, versículo 31 y 32. Fíjate lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermosos dos pasajes, ¿verdad? Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Bien, la palabra de Jesús es fuente de la verdadera libertad. Podemos salir a la calle y podemos decirle a las personas que somos libres. Sí, ciertamente, vivimos en un país libre, pero no todos viven libre de su forma de pensar. Si realmente hubiera libertad, no sucedería todo lo que está sucediendo allá en la calle. Ahora que fueron las fiestas patrias, ¿qué podríamos hablar de todos los hechos vergonzosos que se cometieron durante estos últimos 2 o 3 días? Muchos problemas, vivimos con tantos problemas. Pero aquí el Señor está invitando, ¿verdad? Dice que había un grupo de judíos que habían creído. Sí, habían creído, al igual que nosotros hemos creído. Pero ellos no eran libres. Ellos aún no comprendían lo que era la verdadera libertad. Jesús les dice entonces, van a conocer la verdad, o si estuvieran en la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Pero fíjate lo que dice bien el versículo 31. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Aquí viene la clave de toda esta libertad. El que podamos ser libres, necesitamos cada uno de nosotros permanecer en la palabra. ¿De qué está hablando? ¿Permaneces en la palabra de Dios? Esta lámpara, como dice el Salmo 119, ¿es lumbrera tu camino? ¿La estudias para que te vaya bien todos los días de tu vida? ¿O la desempolvas ahí cada domingo? ¿Sí? Y eso si la encuentras, a ver dónde la dejaste. No, hermanos. La verdadera libertad radica en el estudio de la palabra de Dios. Cada vez que tú estudias, que tú abres día con día la palabra de Dios, así sea un versículo, un capítulo, 2 capítulos o 3 capítulos si estás leyendo la Biblia para un año, ¿sí? Es ahí donde el Espíritu Santo va a estar continuamente alimentándote, continuamente animándote a ser una mejor persona. Podríamos hablar aquí de cristianos carnales. ¿Quién es un cristiano carnal? Aquel que se dice cristiano, porque dice aquí que ellos eran judíos, ¿verdad? Pero no conocían la verdad. Y el Señor les dice, si realmente estuvieran fundamentados en la palabra, si estudiaran la palabra, si la obedecieran, serían verdaderamente libres. Pero como no lo hacen, aunque se digan creyentes de Jesucristo, no lo son. ¿Te das cuenta la gran diferencia? Entrarían aquí entonces los cristianos carnales y los cristianos verdaderos. Dios busca cristianos ¿qué? Verdaderos, ¿sí? Que le amen en espíritu y en verdad, dice la palabra. Amén. Debemos permanecer en la palabra. Dice ahí el versículo 32. Y conoceréis la verdad. En el 31, perdón. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ojo, serán verdaderamente entonces mis discípulos. ¿Cuántos discípulos tiene Jesús aquí? ¿Realmente obedecemos a la palabra del Señor Jesús? Ya vimos que es importante estudiar la palabra y leerla, pero no solamente ser oidores olvidadizos, como dice la misma palabra, sino debemos ser hacedores de la palabra. Si el Señor Jesús te deja una enseñanza en este día, hay que obedecer. Si el Señor Jesús te está pidiendo a cambiar algo, hay que obedecer. Pero si tú te haces de la vista gorda y dices, ay, qué bonito pasaje, pero como que no me queda,
Pues entonces no eres verdadero discípulo de Jesús, porque un verdadero discípulo de Jesús estudia la palabra, pero también hace la palabra. ¿Te das cuenta de la gran realidad? Ahí es donde me atrevo a decir, y como el Señor dice en un futuro, ¿verdad? Muchos vendrán ante mí y me dirán que fueron cristianos y que fueron estudiosos de la Biblia, pero yo les voy a decir, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. El mundo actualmente está loco, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? En Chespirito, ¿qué le decían? Dice el mundo que tú y yo estamos locos. Sí, pero allá están más locos todavía. ¿Por qué se matan? ¿Por qué hay secuestros? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué se están deshaciendo los matrimonios? ¿Por qué cada vez hay más hijos suicidándose? Es tremendo lo que está sucediendo. Y si nosotros no hacemos caso de lo que está sucediendo, entonces también somos como dice, ¿verdad? Del montón. No debemos de ser así. El Señor Jesús nos invita a que permanezcamos en su palabra, a que obedezcamos sus mandamientos. Debemos ser discípulos de Jesús, porque una vez que entendamos esto, ¿sí? Vamos a conocer la verdad, ¿sí? Como dijo alguien, la neta del planeta, ¿sí? Es cuando te va a caer el 20 y vas a decir, qué hermosa es tu palabra, Señor. ¿Cuánto tiempo la he estudiado y no la había comprendido? Pero ahora que la entiendo, doy gloria a Dios por ella. Mi hija ha agarrado últimamente la costumbre, y perdón que lo diga, de estudiar la Biblia y dice, qué bonita es la palabra. Y le digo, sí, qué bueno que la estás estudiando, la palabra de Dios es hermosa. ¿Sí? Lean el Salmo 119 completito y se van a dar cuenta de la grandeza de la palabra de Dios que es para tu vida. ¿Sí? Alimento, refrigerio para nuestra alma, para nuestro corazón. Cuando lleguen momentos complicados, ahí va a estar la palabra presente en tu mente. ¿Sí? Y recordemos que la palabra no es solamente letras escritas. La palabra que es inspiración divina, es la misma palabra de Dios. Es como si Dios mismo te estuviera hablando a través de su bendita palabra. Él quiere hablarte todos los días, pero a veces tú no quieres o no lo dejas, pero el Señor está deseoso de hablar contigo en cada momento, de darte un consejo en cada momento. Pero muchas veces nosotros cerramos la puerta a Dios, ¿verdad? Y le decimos, ahorita no, Señor, quizá mañana. Al conocer la verdad, seremos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. ¿Sí? Para eso murió Cristo Jesús en la cruz, para vencer al diablo, para vencer al pecado, para quitar esa acta que estaba en contra tuya y en contra mía. Cuando Él muere, cuando Él se entrega en sacrificio y derrama su sangre en la cruz, esa acta que estaba en contra tuya y mía fue deshecha, fue despedazada, y Él tomó el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Y ahora es que podemos ser verdaderamente libres. Cristo tomó tu lugar y ahora Él te está dando libertad, ¿sí? Seremos completamente libres del pecado, de hecho ya lo somos, y conoceremos también la voluntad de Dios. Cuando tú estudies la Escritura vas a poder comprender el plan de salvación, lo que Dios ha hecho a lo largo de toda la Biblia por ti y por mí. Amén. Punto número 2. La descendencia de Abraham no garantiza la libertad. La descendencia de Abraham no garantiza la libertad. Vamos del versículo 33 al 37. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado.
y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque a mi palabra no haya cabida en vosotros. Hasta ahí. Mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Qué sucede en esta parte de la historia? Si notas el contraste desde el versículo 31, dijo entonces Jesús, y los judíos que habían creído en él. Pregunta, ¿habían creído en él? ¿De veras habían creído en él? ¿Estaban comprendiendo lo que estaba sucediendo con Cristo Jesús? No. Ellos estaban más arraigados en toda su creencia, en su modo de vida, vamos a ponerlo así, en su modo de vida, lo que tú eres, lo que tú estudias. Yo no sé cuántos logros has tenido en tu vida, si estudiaste una licenciatura, si estudiaste diplomado, si te metiste a trabajar en esto y aprendiste otra cosa, ¿sí? Todos tus logros, eso es lo que representa precisamente Abraham, aún tus creencias. Yo no sé de qué cuna vengas, de qué creencia te inculcaron tus padres, pero aquí el Señor está diciendo que eso no garantiza tu libertad. Ni tus logros, ni tus metas, ni tus creencias, nada de eso garantiza tu libertad. Hay jactancia de ser descendientes de Abraham. Aquí, si se dan cuenta, se está jactando el pueblo, algunos del pueblo de Israel, ¿verdad? Diciendo, nuestro padre Abraham, ¿verdad? Se jactaban con esa frase, pero nuestro padre Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, sí, conoció a aquel, Abraham, a Dios, y caminó en sus caminos, sí, pero no lo conocen. Si realmente conocieran o fueran hijos de Abraham, conocerían realmente quién es Dios, pero no lo conocen. Les está diciendo prácticamente eso. Hay jactancia de ser descendientes de Abraham. Les dice, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, lo mismo que hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Dios llegó con Abraham y le dijo Dios, Abraham, deja tu tierra y tu parentela porque te voy a llevar a un nuevo lugar, una ciudad donde fluye leche y miel. Si esto se lo decimos actualmente a una persona, ¿qué crees que haga? No le creeríamos a Dios. Mira dónde, el domingo pasado presentábamos una predicación, ¿verdad? Jesús y las misiones. Si Dios te dijera, vete a Mozambique, allá en África, ¿te irías? ¿Realmente te irías? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿O por qué no? ¿Te das cuenta cómo hay desobediencia ya de nosotros? ¿Sí? Si el Señor te lo pusiera una y otra vez en sueños, en hermanos, hasta en la tele te lo podría poner. Créeme que deberíamos de obedecer. ¿Lo puede hacer el Señor? Claro que lo puede hacer. ¿Puede levantar a alguien de aquí para salir de misionero? Claro que lo puede hacer. El problema aquí está entonces en que realmente muchos de nosotros no somos discípulos de Jesús. Nos gusta la historia bíblica como a ellos, pero no nos gusta obedecer. Abraham, el padre de la fe, obedeció y le está diciendo, si ustedes realmente hicieran lo que hizo su padre Abraham, entendieran lo que les estoy diciendo y serían obedientes a lo que yo les estoy diciendo. Van a conocer la verdad que soy yo, les está diciendo, y la verdad los va a hacer completamente libres. Y un osado y valiente se levanta ahí con la mano levantada, ¿verdad? Diciendo, ¿y en qué momentos hemos sido esclavos? ¿Ya se los olvidó? No, pues no sabe nada de Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Sí te das cuenta la gravedad del asunto? Por eso el Señor Jesús les dice, más adelante, Jesús les dice que son hijos del diablo. Fíjate cómo les habló el Señor. Primero dice que son
que si quieren ser sus discípulos, que son judíos que habían creído, pero más adelante les dice, ustedes son hijos del diablo. Así, ni siquiera se los mandó decir. Ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque la voluntad de vuestro padre el diablo quieren hacer, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Y es más, dice, hasta me quieren matar. Yo que les vengo hablando del amor, de la libertad, y ustedes me quieren matar. ¿Te das cuenta la gran incongruencia del pueblo de Israel, de los judíos que no habían creído o que no estaban entendiendo? Estaban prácticamente rechinando los dientes ahí en estas palabras tan hermosas que el Señor Jesús estaba diciendo. Lo voy a volver a leer. Versículos 34 al 38. Fíjate las palabras tan maravillosas del Señor Jesucristo. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Pudiste notar ahí en la lectura la gran diferencia de la palabra Padre con P mayúscula y la segunda con P minúscula? Está hablando de su padre Abraham, de sus creencias, de su vida, de lo que ellos no entendían o entendían a su forma. Pero Jesús les está presentando, les está diciendo, yo hablo porque he estado cerca del Padre y estoy hablando la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, que ustedes sean completamente libres. Pero estaba tan arraigado ese conocimiento de su padre Abraham, que el que se dijera hijo de Dios les molestaba. Y era tal su enojo que querían matarlo en ese momento. Jesús tenía el poder en ese momento para acabar con ellos, ¿cierto? Aún, quiero que notemos algo. Si tú lees los evangelios, te vas a dar cuenta que muchas veces Jesús se escondía porque lo querían matar, ¿cierto? Tenía que salir de ciertos lugares, a veces escondiéndose. Muchas de las otras veces salía en medio de ellos. Imagínate, todos los que están aquí me quieren matar y yo voy a salir como si nada por aquí en medio, sin que nadie me toque un solo pelo. ¿Sí? ¿Por qué? Yo siempre me he preguntado, ¿y por qué nadie levantó la mano? La respuesta es, porque Jesús es poderoso. Porque hasta que Él dijo, voy a entregarme, es cuando sucedió todo. Mientras, no sucedió. Tenemos un Dios todopoderoso. ¿Amén? Que puede guardar tu entrada y tu salida, como dice la palabra. Entonces, ¿son hijos del diablo, les dice, o son hijos de Dios? Aquí no hay de dos. El diablo es el padre de toda mentira. ¿Qué le está diciendo entonces ahí a las personas? Que todo lo que ellos creen, ¿sí?, la falsa libertad de la que están hablando, todo es mentira porque han vivido engañados. Satanás es el padre de mentira y es homicida desde el principio. Israel, como lo dije, salió de Egipto, pero Egipto no salió de sus mentes. Podemos conocer a Cristo, pero muchas veces el mundo no ha salido de nuestros corazones. Tenemos entonces un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Tendrá que ver lo que deje de hacer o haga? No. Te voy a decir el gran problema, y está en el punto número 1, en que no estudiamos la palabra de Dios. Hermano, hermana, yo te invito de verdad a que puedas entender la libertad que Cristo te da. Está aquí. Vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer completamente libre. Amén. Punto número 3.
El Hijo de Dios es el único que puede dar libertad. El Hijo de Dios es el único que puede dar libertad. Versículos 36 al 38. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Voy a adelantarme hasta el 40. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, pero yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Imagínate al decirles esto, ¿cómo estaban aquellas personas? Si estaban que lo querían matar, ahora lo querían fulminar. Pero les está diciendo algo muy interesante. Dice, si realmente fueran hijos de su padre Abraham, harían lo que hizo su padre Abraham, obediencia. Fue obediente, ¿sí? Y creerían a mis palabras. Si alguien viene de parte de Dios directamente, ¿tú no le harías caso? ¿O no? Haríamos caso, ¿verdad? Es lo que les está diciendo Jesús. Pero estaban tan enojados, estaban tan metidos y apapachando su pecado, porque no querían dejar de pecar o de hacer las cosas que ellos hacían, que no permitieron que la palabra de Jesús entrara en sus mentes y en sus corazones. Ellos mismos pusieron la barrera para que no pudieran escuchar esas palabras que les iba a dar libertad. Jesús puede darles libertad como hijos de Dios. Amén. Jesús puede perdonarles sus pecados. Amén. Jesús puede darles vida eterna. Amén. Jesús puede sanar sus corazones. Y no acabaría la lista de todo lo que Jesús puede hacer, si tan solamente escuchar. ¿Sí? Dice la palabra, ¿cómo dice? Se me fue el versículo. Lo voy a parafrasear. Si tan solamente escucharas las palabras, no endurecerías tu corazón. Si alguien recuerda el pasaje, ayúdenme. El Señor realmente puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Cuando nosotros queramos estudiar y obedecer la palabra, es entonces cuando vamos a ser completamente libres. La libertad no nos la va a dar el gobierno, no nos la va a dar la vida misma, no nos la va a dar nuestros padres. La libertad viene directamente de Cristo Jesús y de su palabra, no hay más.
Mientras la gente quiera seguir desechando la palabra de Dios, el no congregarse, ¿para qué? Dicen, prefiero hacer otra cosa. Entonces viven bajo la voluntad de su propio padre. ¿Quién es? El diablo. Ustedes son hijos del diablo, les dice, porque la voluntad de su padre, el diablo, es la que quieren hacer. Y los mantiene atados. Agárrate así. Agárrate. Atados. Pero dice claramente aquí la palabra, pero si el Hijo os libertare, abre tus manos, seréis verdaderamente libres. Hermanos, gloria a Cristo que nos ha dado libertad. Una libertad grande, no como el mundo la da. Vivimos en un país libre, pero en cualquier momento se puede acabar esa libertad. Podemos caminar por la calle libre, pero en cualquier momento alguien hace justicia contra ti y dejas de tener libertad. Pero una vez que Cristo llega a tu corazón, dice la misma palabra, nada ni nadie podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esa es la libertad que Cristo nos ha dado. Amén. Muy bien, ¿por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Y ahí